En el siglo XIX, México luchaba por mantener su independencia y estabilidad política. Después de lograr su independencia de España en 1821, México enfrentó desafíos internos como la inestabilidad política y las luchas de poder entre diversos grupos. Mientras tanto, Estados Unidos estaba experimentando un crecimiento territorial y económico significativo con la doctrina del destino manifiesto, que promovía la creencia de que Estados Unidos tenía el derecho de expandirse hacia el oeste. Se fomentó el deseo de adquirir nuevas tierras y recursos. Hacia 1834, muchos colonos estadounidenses se habían establecido en Texas, que para entonces formaba parte de México, con el permiso del gobierno mexicano. Moses Austin fue uno de los principales promotores de la llegada de inmigrantes anglosajones a Texas. Esta corriente fue alentada y apoyada también por Andrew Jackson, cuyo colaborador, Samuel Houston, jugó un papel importante en el desenlace de esta invasión pacífica. A los mexicanos les parecía injusto que los colonos estadounidenses hubieran recibido tierras gratuitas en Texas, con unas condiciones que ellos consideraban generosas, mientras que a los colonos les resultaban injustas u onerosas. Algunas de las condiciones, como la prohibición de tener esclavos, que era ilegal en México, la obligación de hablar español, convertirse al catolicismo y además estaban acostumbrados a impuestos bajos y a una mayor libertad de comercio. Cuando se terminó el periodo de importación libre que había concedido el gobierno mexicano, se negaron a pagar tributos y apoyaron al contrabando de productos mucho más baratos que traían naves estadounidenses a través del Golfo de México. La subida del poder de Antonio López Santana, que estableció un régimen centralista y pretendía el desarme obligatorio de los colonos, empeoró la situación. Texas declaró su independencia de México en 1836, habiendo un único mexicano que lo apoyaba, Lorenzo de Zavala, participante en ella, siendo todos los demás originarios de varios y diversos estados de Estados Unidos. El general mexicano José Urrea mandó asesinar alrededor de 1000 rebeldes texanos en Goliat y Coleto. Tras sufrir varias derrotas, la más conocida fue la batalla del Álamo, los rebeldes finalmente vencieron a las tropas al mando de Santana en la batalla de San Jacinto, capturando al presidente. Este firmó en prisión el Tratado de Velasco, en el que reconocía la independencia del nuevo estado y la frontera del río Bravo. México desconoció la validez del tratado, la independencia de Texas y el nuevo límite. En los años siguientes se produjeron algunas incursiones militares de tropas mexicanas que llegaron a ocupar a San Antonio, pero que acabaron replegándose en cada ocasión al sur del río Bravo. En 1845, Texas ingresó como parte de los Estados Unidos con categoría de estado, y ese evento desencadenó los sucesos que habrían de conducir a la guerra. Ese mismo año crecieron las tensiones entre los dos países sobre estos territorios cuando el gobierno de Estados Unidos ofreció pagar la deuda mexicana a los colonos estadounidenses si México permitía que Estados Unidos le comprara los territorios de Alta California y Nuevo México, siendo rechazada la propuesta por el gobierno mexicano, rompiéndose las relaciones diplomáticas entre ambos países, y se retiró de Washington el representante del gobierno mexicano, Juan Nepomuceno Almonte. El gobierno estadounidense hizo caso omiso a la opinión mexicana de que el límite de la frontera del sur de Texas era el río Nueces y ordenó al general Zachary Taylor establecer tropas entre los ríos Nueces y Bravo. Para México se trataba de una ocupación de territorio perteneciente al Nuevo Santander, territorio mexicano que en esa época abarcaba lo que hoy es el estado de Tamaulipas y el territorio del norte del río Bravo. El general Pedro Ampudia envió al general Taylor una carta intimándole a que deshiciera su fuerte y se retirara hasta más allá del río Las Nueces. La carta fue ignorada y las tropas estadounidenses avanzaron más al sur hasta la desembocadura del río Bravo, donde comenzaron a construir el fuerte Brown. El primer choque armado se produjo el 24 de abril de 1846 en un lugar llamado Rancho Carricitos, al norte del río Bravo, en la zona que cada uno de los dos países consideraba como suya, cuando una patrulla estadounidense de 63 hombres al mando del capitán C. Thornton, que estaba en misión de exploración, fue emboscada por lanceros al mando del general Anastasio
Torrejón, inmediatamente el presidente Paul solicitó al Congreso una declaración de guerra, iniciando su discurso con las famosas palabras «Sangre estadounidense ha sido derramada en suelo estadounidense». El enfrentamiento se había producido en la zona del territorio que los Estados Unidos reclamaba como propio. El Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra el 13 de mayo de 1846. Los estadounidenses norteños y los Whigs en general se opusieron a la guerra, mientras que los sureños, esclavistas y los demócratas la apoyaron. Por su parte, el general Taylor desató las hostilidades incluso sin haber recibido la noticia de la declaración de guerra formal entre los dos países, y así presentó batalla a los mexicanos al mando de Aristas en Palo Alto y en Resaca de la Palma o Resaca de Guerrero el 8 y 9 de mayo. México declaró la guerra 10 días después, el 23 de mayo de 1846, enfrentando así una guerra para la que no estaba preparado, ni económica ni militarmente, teniendo un ejército que resultó no siempre equipado para el combate. Después de las declaraciones de guerra, las fuerzas estadounidenses invadieron territorio mexicano en diversos puntos. En el Pacífico, la fuerza naval al mando de John Sloat fue enviada para ocupar California y reclamarla para Estados Unidos, debido a las preocupaciones de que Gran Bretaña también intentase ocupar el área. Sloat se alió con colonos anglosajones del norte de California, quienes previamente habían declarado una república independiente de California y habían ocupado varias ciudades clave. El gobierno de Estados Unidos ordenó a su ejército atacar los siguientes puntos de México: Nuevo León, Coahuila y otros puntos hacia el sur. También invadió Monterrey. Por otra parte, se bloquearon los puertos de Tampico, Frontera Carmen, Guaymas, Mazatlán y San Blas, entre otros. El 7 de agosto de 1846, el comodoro estadounidense David Connor intentó sin éxito tomar el puerto de Alvarado, Veracruz. El 15 de octubre de 1846 volvería a fracasar en el empeño en la batalla del fuerte de Santa Teresa, también en el municipio de Alvarado. Mientras tanto, las tropas del ejército de Estados Unidos bajo el mando de Stephen Kearny ocuparon Santa Fe, Nuevo México. Posteriormente, Kearny condujo una pequeña tropa a California, donde después de algunos reveses iniciales se unió con las fuerzas navales bajo el mando de Robert Stockton para ocupar San Diego y Los Ángeles. La fuerza principal, guiada por Taylor, continuó a través del río Bravo hacia la capital, derrotando a las fuerzas de Pedro Ampudia en la batalla de Monterrey en septiembre de 1846. Tras una fiera resistencia de los regiomontanos que soportaron durante varias semanas el sitio impuesto por el ejército invasor, el 23 de octubre de 1846, las tropas estadounidenses a bordo de 7 buques al mando de Comodoro Matthew Perry tomaron el puerto de Frontera, Tabasco, que se encontraba sin guarnición, y el 25 de octubre enfilaron sobre la capital del estado de San Juan Bautista, hoy Villahermosa, emplazando a las autoridades tabasqueñas a rendirse, solicitud que fue rechazada por el gobernador Juan Bautista Traconís, iniciando así la primera batalla de Tabasco, la que terminó el 26 por la tarde con una victoria de las fuerzas tabasqueñas, siendo esta una de las pocas batallas ganadas por México en esta guerra. Los estadounidenses se retiraron hacia el puerto de Frontera, iniciando un bloqueo para impedir la entrada de víveres y bastimentos para las tropas tabasqueñas. El gobernador San Juan Bautista Traconís solicitó al gobierno mexicano apoyo con pertrechos de guerra, pero al no recibirlos, el 9 de noviembre declaró a Tabasco separado de la nación mexicana. Sin embargo, el 8 de diciembre se levantó en la capital del estado un acta rectificando la separación. Al mismo tiempo, el estado de Yucatán se independizó por segunda vez y se produjo un levantamiento federalista en la Ciudad de México, derrocándose el gobierno de Mariano Paredes y propiciándose el regreso de Santa Anna de su exilio cubano en diciembre de 1846, estableciéndose un nuevo gobierno con Valentín Gómez Farías como vicepresidente y después como presidente. Valentín Canalizo fue nombrado ministro de guerra el 24 de diciembre de 1846. Santa Anna marchó personalmente hacia el norte para enfrentarse a Taylor en la batalla de Angostura, conocida en Estados Unidos como la batalla de Buenavista. El 22 y el 23 de febrero de 1847, a pesar de ir ganando la batalla, al caer la noche, Santa Anna interrumpió el combate, declarándose vencedor y emprendió una inmediata retirada.
muy discutida y criticada por la historiografía mexicana, que en la práctica equivalió a una derrota y que sorprendió al mismo Taylor. Lo no discutible es que la invasión se detuvo en ese punto. Santa Anna dejó a Gómez Farías como presidente del país con la encomienda de que hiciese acopio de recursos para afrontar la guerra. A tal efecto, en enero de 1847 se emite una ley que autorizaba al gobierno federal a apropiarse de los bienes de la iglesia por valor de 15 millones de pesos. Ante esta ley, el pueblo y el clero se levantaron en armas en Ciudad de México, hasta el punto de que la muchedumbre enardecida impidió que Gómez Farías pudiera salir del Palacio Nacional. Frente a esta situación, Santa Anna se vio obligado a abandonar temporalmente las acciones. Ya en Ciudad de México anuló el decreto a cambio de una aportación voluntaria del clero por 100,000 pesos. Mientras tanto, en vez de reforzar las tropas de Taylor para un avance continuo, el presidente Polk abrió un segundo frente mandando un ejército bajo el mando del general Whitfield Scott en marzo de 1847, que se transportó por mar con parte de las fuerzas de Taylor al puerto de Veracruz para iniciar la invasión del centro de México. El expresidente y ministro de Defensa, el general Valentín Canalizo, entró al frente de la división del este en Veracruz, pero Canalizo ya tenía diferencias de estrategia militar con Santa Anna en cuanto a la defensa del territorio mexicano, pues los estadounidenses venían armados con buenas bombas y tenían comprados a espías mexicanos con apoyo estratégico. Scott ganó el puerto de Veracruz tras un cruento bombardeo donde murieron muchos civiles y marchó hacia la Ciudad de México con la ayuda de la Compañía Mexicana de Espías, un grupo de mexicanos que apoyaron el lado estadounidense y actuaron como guías ayudando a ganar la batalla del Cerro Gordo. Después de 15 meses de desastres y malas decisiones militares, tenían al ejército mexicano arrinconado y a un poderoso ejército invasor a las puertas de la capital de la República, avanzando por los pueblos situados al sur. Después de que Scott tomó Puebla sin encontrar resistencia, se dieron las importantes batallas de Lomas de Padre, Churubusco y Molinos del Rey. A las 10:50 p.m. del 18 de agosto de 1847, el ejército mexicano del norte, comandado por el general Gabriel Valencia, fue derrotado en las lomas al sur de Ciudad de México, con lo que desapareció el más fogueado de los contingentes que la nación podía oponer al invasor, aunque Valencia había recibido órdenes de no atacar al enemigo mientras no llegara el grueso del ejército de Santa Anna. Abandonó sus posiciones y atacó por su cuenta en un acto valeroso, pero de flagrante indisciplina militar que arruinó los planes del alto mando mexicano. El convento de Churubusco fue atacado el mismo 20 de agosto. El desorden que reinaba en los mandos nacionales había hecho que el parque enviado al improvisado baluarte no fuera calibre adecuado, por lo que después de rechazar a los atacantes varias veces y de infligirles pérdidas cuantiosas, los defensores de Churubusco hubieron de rendirse al invasor. El general Pedro María Anaya defendió hasta donde pudo y con lo que pudo. Cuando el general Twitch le preguntó a Anaya dónde estaba el parque, pólvora y municiones, él contestó: si hubiera parque, no estarían ustedes aquí. El día 8, los estadounidenses avanzaron sobre Molinos del Rey, cerca de Chapultepec, defendido por la Guardia Nacional. En pocas horas, en una de las batallas más sangrientas de la historia de México, las tropas nacionales fueron vencidas. El cerco se cerró en torno al último bastión mexicano, el castillo de Chapultepec, defendido por menos de 1,000 hombres, entre los cuales había algunos cadetes del colegio militar que ahí tenía su sede. El 13 de septiembre, luego de 2 días de feroz bombardeos, los invasores asaltaron el castillo. Al pie de la rampa fue destrozado el batallón nativo de San Blas. Murieron su jefe, el coronel Felipe Santiago, y casi todos sus soldados. Entonces los invasores avanzaron. Se creían vencedores cuando desde las alturas les dispararon certeramente los últimos defensores de la soberanía nacional, los jóvenes cadetes del colegio militar. El castillo de Chapultepec cayó en una defensa en la que intervinieron los jóvenes cadetes de ese plantel militar. Murieron varios de ellos, los conocidos como niños héroes. Durante el asalto cayeron prisioneros los generales Mariano Monterde, director del Colegio Militar de México, y Nicolás Bravo, antaño héroe de la independencia. Una gran cantidad de civiles se levantaron en armas contra los invasores en Ciudad de México. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles al mismo tiempo que el gobierno central mexicano perdía el control del país. La caída de Chapultepec
Chapultepec tuvo dos consecuencias inmediatas: la ocupación por los estadounidenses de Ciudad de México y la nueva renuncia de Santana a la presidencia de la nación. Las batallas por Ciudad de México fueron el último acto de uno de los episodios más funestos de la historia de México. Las divisiones internas, la pésima conducción militar, la ausencia de un mando político unificado e incluso las mezquindades y los egoísmos personales costaron al país la pérdida de más de la mitad de su territorio, dejándolo en bancarrota económica, política y moral de la que tardaría décadas en levantarse. Por otro lado, la obtención de ese territorio por Estados Unidos modificaría la historia de esa nación al convertirse en uno de los pilares de su creciente poderío económico para acelerar su carrera como potencia mundial. El Tratado de Cahuenga, firmado el 13 de enero de 1847 en Los Ángeles, finalizó las disputas en California. El nuevo gobierno, encabezado por Manuel de la Peña y Peña, inició las negociaciones de paz con los Estados Unidos, que culminaron con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en la villa homónima, hoy parte de Ciudad de México, el 2 de febrero de 1848. El tratado fue redactado en su totalidad por Estados Unidos y otorgó a ese país el control sobre Texas, el territorio en disputa entre México y Texas, que comprendía la tierra al norte del río Bravo y los territorios conocidos como Alta California y Santa Fe de Nuevo México, apropiándose de lo que hoy son los estados de Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Para México significó la pérdida de más de 2.100.000 kilómetros cuadrados de tierra, el 55% de su territorio de entonces. A cambio, los Estados Unidos le darían 3 pagos de $15.100.000 como gastos de guerra y cubriría los daños sufridos por sus connacionales en México. La intervención estadounidense en México dejó profundas cicatrices en la historia y la identidad de ambos países. Para México significó la pérdida de una gran parte de su territorio y de recursos valiosos. La intervención generó un sentimiento de injusticia y agravio que persiste hasta nuestros días. Sin embargo, es importante recordar que la historia no debe ser una fuente de división perpetua, sino un llamado a la comprensión y el diálogo, el reconocimiento de los errores del pasado y la búsqueda de una relación basada en el respeto mutuo y la cooperación pueden abrir el camino hacia un futuro más prometedor. Si te gustó este vídeo, dadle a like y suscríbete, y comenta acerca de qué personaje quieres que haga un vídeo.